¿Te sientes atrapado o atrapada en una relación que ya no te hace feliz? Es hora de romper el hilo de la costumbre y buscar la felicidad que mereces. Romper el hilo de la costumbre en una relación de pareja puede ser un paso difícil, pero necesario para alcanzar la felicidad y el crecimiento personal. Quédate hasta el final porque te mostraré cómo lograrlo. Lo primero que harás es reflexionar sobre tu relación de manera honesta y objetiva. Pregúntate si estás verdaderamente feliz y satisfecho, o si la relación se ha vuelto rutinaria y poco gratificante. Reconocer tus verdaderos sentimientos es el primer paso para romper el hilo de la costumbre. Imagina que has estado en una relación durante varios años y te das cuenta de que ya no te sientes emocionado ni feliz cuando estás con tu pareja. Te das cuenta de que te estás conformando con una relación que ya no te llena emocionalmente, lo que te lleva a cuestionar si deberías seguir adelante. Lo segundo que debes hacer desde luego es analizar los patrones de comportamiento y las dinámicas de tu relación que te hacen sentir atrapados en la costumbre. Esto puede incluir falta de comunicación, falta de apoyo emocional o conflictos constantes. Reconocer estos patrones te ayudarán a entender por qué es necesario poner fin a la relación. De pronto notas que tú y tu pareja tienen discusiones constantes sobre los mismos temas sin llegar a resolverlos. Te das cuenta de que la comunicación se ha vuelto tóxica y que ambos están atrapados en un ciclo de conflictos y resentimientos que afectan tu bienestar emocional. Lo siguiente será no tener miedo en buscar apoyo emocional de amigos cercanos, familiares o un terapeuta. Hablar sobre tus sentimientos y recibir consejos de personas de confianza pueden darte la fuerza y la claridad necesaria para dar el paso hacia adelante. No es malo si decides hablar con un amigo o una amiga cercana sobre tus sentimientos y preocupaciones con respecto a tu relación. Te sientes aliviado al compartir tus pensamientos y recibir apoyo y consejo de alguien que te conoce bien y se preocupa por ti. Imagina cómo sería tu vida si no estuvieras atrapado en la costumbre de la relación. Visualizar un futuro donde te sientas libre, feliz y realizado puede darte el impulso necesario para tomar medidas para poner fin a la relación. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si estuvieras soltero y libre de las tensiones y conflictos de tu relación actual? Visualizas un futuro donde te sientas más feliz, tranquilo y realizado, lo que te motiva a considerar seriamente ponerle fin a la relación. Una vez que hayas tomado la decisión de poner fin a la relación, establece límites claros y toma medidas concretas para hacerlo. Esto puede incluir tener una conversación honesta con tu pareja, buscar un espacio separado o buscar una ayuda legal si es necesario. Decide tener una conversación honesta con tu pareja sobre tus sentimientos y la necesidad de poner fin a la relación. Establece límites claros y toma medidas concretas como buscar un lugar diferente para vivir o buscar asesoramiento legal si es necesario, para comenzar el proceso de separación. Recuerda que tu bienestar y felicidad son lo más importante. No te sientas culpable por poner fin a una relación que ya no te beneficia. Priorizarte a ti mismo y tomar medidas para mejorar tu vida es un acto de valentía y autoestima. A pesar de sentirte triste por el final de la relación, te das cuenta de que poner fin a una relación insatisfactoria es lo mejor para tu bienestar a largo plazo. Te comprometes a priorizarte a ti mismo y a tomar medidas para reconstruir tu vida y buscar la felicidad que mereces. Reflexiona sobre tu relación y evalúa si estás verdaderamente satisfecho o insatisfecho.
Si sientes que es hora de seguir adelante, busca apoyo emocional. Visualiza un futuro sin la relación y toma medidas concretas para priorizar tu bienestar. Si te ha gustado mi video, suscríbete, regálame un like, pero sobre todo coméntame si estás atravesando una situación similar. Estoy para leerte. Recuerda que todos atravesamos un proceso, pero de diferentes maneras. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.